Cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de un hijo, y se le aseguró que el futuro heredero sería hijo de Sara. Pero Abraham todavía no comprendió la promesa. Enseguida pensó en Ismael, aferrado a la creencia de que por medio de él se habían de cumplir los propósitos misericordiosos de Dios. En su afecto por su hijo exclamó: «Ojalá Ismael viva delante de mí». Nuevamente se le dio la promesa en palabras inequívocas: «Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él». Queridos hermanos, queridos amigos, amigas, sean muy bienvenidos a esta clase de maestros. Sean muy bienvenidos todos, queridos amigos, hermanos que escuchan el podcast Clase de Maestros. Estamos contentos, estamos acá con el pastor Nicolás, con el pastor Brian y aquí quien habla, ¿cierto?, el pastor Rodrigo. Como mencionábamos ya en el programa anterior, en el capítulo anterior, el episodio anterior, ¿cierto?, nos vamos a tratar por nuestro nombre porque estamos acá en un espacio más distendido para poder conversar acerca de aspectos importantes de la lección, pero también acerca de algunos elementos útiles que nos serán, ¿cierto?, para los maestros al momento de desarrollar la clase. Así que estoy aquí con el pastor Brian. Brian, por favor, que puedes contarnos, ¿cierto?, acerca de algunas cosas que vamos a conversar hoy. Así es, Rodrigo. Muchas veces cuando tomamos la clase de escuela sabática tenemos silencios. Hacemos algunas preguntas, quizás no nos contestan. No sé si te ha pasado, Nicolás o Rodrigo, que cuando tú haces una pregunta lamentablemente no obtenemos la respuesta, o quizás los hermanos no saben la respuesta. Pasa muchas veces que, claro, los hermanos o responden diciendo sí, no, pero uno quiere escucharlos, quiere que se explayen y quiere saber su opinión, ¿no?, lo que estudiaron. También pasa que hay maestros que no hacen preguntas directamente, o hacen preguntas que no están bien dirigidas. Sería bueno que pudiéramos comentar un poco más sobre eso. Exactamente, porque la pregunta lo que va a buscar, ¿cierto?, lo que nosotros esperamos es que abra el diálogo en la clase de escuela sabática, que finalmente, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, no es el estudio propio de la lección, sino que más bien es un repaso, es un comentario donde todos aportamos. Pero como veíamos, ¿cierto?, hace un episodio atrás, el primero, no todos estudian la lección, y entonces eso genera que haya dificultad al momento de hacer preguntas. Pero yo sé que Brian acá nos puede orientar un poco más respecto a esto. Sí, sucede que cuando nosotros hacemos preguntas, hay diferentes tipos de preguntas. Está la pregunta abierta, preguntas cerradas. La pregunta abierta, como tú decías, Rodrigo, el objetivo de esta pregunta es poder abrir el diálogo. Ahora, muchas veces sucede que como maestros hacemos preguntas y en la misma pregunta está la respuesta. Y la idea de realizar la pregunta es poder obtener la información o darnos cuenta como maestros si nuestros estudiantes estudiaron o no la escuela sabática. Ahora, ¿qué hacemos si es que nuestros alumnos no estudiaron la escuela sabática? ¿Vamos a hacer preguntas? Ahí yo entiendo que, claro, naturalmente deberíamos hacer preguntas, pero entiendo que esas preguntas abiertas las podríamos dividir tal vez en dos, que son preguntas abiertas sobre la lección y preguntas abiertas aplicativas. Por ejemplo, si estamos repasando la lección, hablando del Génesis, una pregunta abierta sobre la lección sería: si creen ustedes que Abraham hizo lo correcto delante de Dios. Bueno, tal vez sea un poco más cerrada. Sí, para ayudarte, Nicolás. Eso, mira, ayúdeme. Sí, para poder darnos cuenta si la pregunta es abierta o cerrada, tiene que ver especialmente con la respuesta. Tal vez esta pregunta hubiera sido mejor. ¿Qué creen ustedes que Abraham debió haber hecho? Esa pregunta es más abierta, no da para sí o no, sino que es más abierta. Sí, quizás algunos encabezados que podemos tener al iniciar la pregunta puede ser: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? O cómo podemos tener la respuesta en relación a estas preguntas. Claro, pero yo creo que también para que la pregunta sea abierta y se dé el diálogo tiene que, bueno, como bien ustedes me señalaban, tiene que ser abierta, es decir, hecha al aire, digamos, o a la mesa, ¿cierto?, ahí en la clase, pero no direccionada a una persona, porque si no eso puede generar incomodidad, porque es el propósito de la pregunta abierta, ¿no? Y también quizá otro propósito es el hecho de que la gente pueda explayarse al responder, no sea un sí o un no, sino que la gente pueda decir lo que opina sobre eso. Por ejemplo, lo que decía: ¿por qué Abraham decidió entregar a Isaac en sacrificio? Eso es una pregunta abierta, porque yo no puedo responder sí o no, debo decir yo creo que fue por esto. Eso es una pregunta abierta, claro, y lo bueno es que da el espacio. Y como decía hace unos minutos, ¿no?, pregunta abierta sobre la lección, esa sería una.
y preguntas abiertas aplicativas. Por ejemplo, ¿qué haría usted si Dios le pidiera a su hijo? Esa es una pregunta aplicativa que yo puedo responder sin haber estudiado la lección, por ejemplo. Ahora, las ventajas que tenemos en el contexto de la escuela sabática es saber por qué razón nos ayuda el hecho de poder realizar preguntas. Primero, nos permite como maestro darnos cuenta si nuestros estudiantes, nuestros hermanos de iglesia aprendieron o no aprendieron y qué nivel de aprendizaje también tuvieron en relación a la semana. Si el alumno es capaz de sintetizar lo aprendido, si el alumno ayuda o nos permite también que el alumno pueda reflexionar en relación a lo que él ha aprendido durante esta semana y también despertar el interés, porque sucede muchas veces que hoy en la realidad que tenemos es que no todos nuestros alumnos estudian el folleto de la escuela sabática. Entonces estas preguntas nos pueden ayudar a que abrir el diálogo, abrir el interés para que los hermanos puedan responderlo. Ahora, lo que decía Rodrigo es algo bien interesante. Muchas veces nosotros cometemos el error en hacer preguntas directas. Sucede que cuando nosotros hacemos preguntas directas, lamentablemente podemos sacar dos lecciones de ello. Primero, la persona no sabe la respuesta y segundo, podemos dejar hasta en ridículo a la persona por haber hecho la pregunta si no tenía la respuesta. Entonces, ahora yo invitaría a no tener miedo tampoco a hacer preguntas directas, porque a veces también pasa que damos la pregunta al aire y nadie responde. A veces es bueno, por ejemplo, en el caso de las preguntas aplicativas, preguntas abiertas aplicativas, vamos a llamarle, hacerla directa a alguna persona. Por ejemplo, hermana María, ¿qué opina usted? ¿Usted entregaría a su hijo así como lo hizo Abraham? Sí, no, ¿por qué? Esa es una pregunta directa y no tiende a dejar en vergüenza a la persona porque no es sobre su conocimiento, sino sobre su experiencia. Y la gente puede responder de acuerdo a su experiencia. Ahora, sucede que las preguntas, también Jesús utilizaba preguntas con el objetivo de llegar a un aprendizaje a sus discípulos, ¿ya? La gran mayoría de las preguntas que Jesús hace son preguntas abiertas, pero también tenemos en la clasificación de preguntas, también está la pregunta cerrada. El objetivo de las preguntas cerradas siempre es que nosotros como maestros las podamos realizar al final de la lección, y especialmente con un llamado. ¿Qué es lo que, en pocas palabras, el Señor desea para nuestra vida hoy? ¿Será que hoy el Señor desea que nosotros nos acerquemos más al Señor? La respuesta claramente es que sí. Entonces es una pregunta cerrada. Entonces durante el repaso de la lección es importante que nosotros podamos ir utilizando esta herramienta de las preguntas y nosotros desde ya, antes de dar comienzo a la escuela sabática, tener nuestras preguntas ya formuladas, ya escritas, para que nosotros podamos ir avanzando con la lección de la escuela sabática. Entonces entendemos una muy buena propuesta para todos nosotros, queridos maestros, una invitación a tener listas nuestras preguntas, quizás hacer unas 3-5 preguntas para que durante el repaso puedan ir siendo respondidas. Podemos hacer tipo de preguntas abiertas sobre conocimiento, para saber cuánto saben de la lección nuestros estudiantes. Podemos hacer preguntas abiertas aplicadas para hablar sobre la experiencia de nuestros estudiantes. ¿Qué haría usted si le tocara hacer lo que hizo Abraham? Es una pregunta, ¿cierto?, que puede ser direccionada a una persona específica y la cual puede responder sin problema porque es aplicativa. Y tenemos también otro ejemplo de preguntas, ¿cierto?, cerradas que mencionaba el pastor, para ir redondeando la lección y una invitación al aceptar el Señor y lo que dice el folleto de escuela sabática, ¿no? Hermanos, motívense, escriban sus preguntas antes y de esa manera podrán tener un orden específico sobre cómo ir tomando la lección. Quizás desafiar a nuestros oyentes a que podamos tener preguntas y no tan solo quedarnos con las preguntas que la lección de escuela sabática muchas veces realiza, sino que nosotros mismos poder realizar en este caso estas preguntas, entendiendo desde antes, teniendo claro en este caso los temas que durante esta semana hemos tocado en relación al pacto de Abraham. Entonces es interesante que podamos aprovechar esta instancia, podamos ir escribiendo las preguntas para que el día sábado podamos desarrollar estas preguntas conjunto con nuestros estudiantes de escuela sabática. Muy bien, la invitación queda hecha. Entonces vamos a pasar ahora al plato de fondo, como nos gustaría decir, el repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a pedir al pastor Rodrigo Coronado que nos introduzca con una oración, por favor. Muy bien, vamos a orar.
Amado Padre que estás en los cielos, rogamos en esta hora tu bendición, que tu Espíritu Santo pueda dirigir las mentes de quienes están escuchando y de nosotros también acá, para que podamos entender, Señor, y podamos también traspasar nuestros conocimientos, nuestra experiencia a otras personas, para que también puedan crecer, Señor, en esa relación maravillosa que vamos haciendo contigo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pastor, aproveche de comentarnos el título de la lección, cómo podemos introducir la lección esta semana. Bueno, la lección de esta semana lleva por título El pacto con Abraham. La semana anterior estábamos viendo las raíces de Abraham, vimos, ¿cierto?, su origen, conversamos un poco acerca de dónde, desde cuándo aparece esta persona, ¿cierto? Cómo su aparición en el texto bíblico es un puntapié, digamos, o en la llave que abre, ¿cierto?, el resto de la historia bíblica. Sin embargo, vamos a ver ahora que el Señor tiene que hacer un pacto, o quiere hacer más bien un pacto con Abraham, y este, digamos, es como el clímax de la vida de Abraham, ¿cierto? El hacer este pacto. Y el pacto conlleva varias cosas, ¿cierto? Nosotros vemos que hay una promesa también, que lo vamos a comentar, ¿cierto?, de que Dios le va a dar un hijo, Abraham siendo ya un hombre viejo junto a su esposa. Luego van a darse varias situaciones que son complicadas para nosotros hoy día tal vez, ¿cierto? Pero es interesante ver cómo Dios va a hacer un pacto con Abraham, y esta palabra pacto, que anteriormente ya en otras lecciones se había visto, en folletos anteriores, ¿cierto?, se había visto, cómo Dios tiene este relacionamiento con su siervo Abraham, y finalmente con un propósito mayor. Ahora, bueno, no sé, quiero preguntar si alguno de ustedes se aprendió el texto de memoria, porque la semana pasada estuvimos allí también meditando el desafío también que nosotros como maestros podamos aprendernos el texto. El texto, se encontraba en Génesis 15:2. No sé quién se lo aprendió. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, si así ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Muy bien, pastor, se lo aprendió durante esta semana. Esta semana parte con este texto, ya que el objetivo, como tú comentabas, Rodrigo, es la relación y este pacto que Dios hace con Abraham. Pero también durante esta semana estuvimos viendo la importancia de este pacto, que conlleva también la fe de Abraham, conlleva también las promesas que el Señor tenía para con Abraham, pero en este texto bíblico nos deja en claro la preocupación que tenía Abraham en relación a la promesa que Dios hace con él, porque Dios le promete un hijo. Entonces él le dice: ¿cómo voy a tener una descendencia? ¿Cómo yo voy a tener mi simiente? ¿De dónde vendrá toda esta bendición que tú me estás prometiendo? Porque Dios en algún momento llama a Abraham, le muestra en este caso el cielo, y le dice que su descendencia va a ser como la estrella, en este caso de la noche. Entonces ahí está la pregunta de Abraham: ¿de dónde? ¿De dónde va a venir mi descendencia si yo ya soy viejo? Si ya mi esposa también tiene avanzada edad. ¿De dónde vendrá esa promesa? Me llama la atención que Abraham le pregunta a Dios eso y demuestra su condición, sin tomar en cuenta que Dios puede, sin importar la condición del ser humano, bendecirlo como le ha prometido, como le parezca correcto. Abraham está poniendo por delante su capacidad, ¿no?, su persona, y le muestra a Dios que en cuanto a ello es imposible ser bendito por Dios. Claro, es que el Señor le estaba prometiendo a Abraham un hijo, y vemos que Abraham ya era un hombre de avanzada edad. O sea, claro que en los tiempos bíblicos vivían más, pero ya tener 100 años era una edad, digamos, no apta ya para procrear, y más todavía la esposa de Abraham, que en ese momento todavía, ¿cierto?, se conocía como Sarai, tenía cerca de 90 años, ¿verdad? Y por lo tanto dice la misma Biblia que ya no menstruaba, por lo tanto no estaba en condiciones de ser madre. Pero como bien decía Nicolás, finalmente el Señor va a cumplir sus propósitos sea como fuere. Por lo tanto Abraham acá, cuando el Señor le hace una promesa, nosotros vamos a ver también que en esta promesa Abraham duda un poco. Ahora, tú tocaste un tema bien interesante, Rodrigo, que el pacto y la promesa que Dios iba a hacer con Abraham iba a ser fuera lo que fuera. Pero de esa forma quizá Abraham lo malentendió, con el objetivo de que Sara le ofrece a su sierva Agar. ¿Será que ellos estaban intentando ayudar a Dios en este pacto? Es interesante ver la vida de Abraham, y como siempre comentamos de que él es el padre de la fe, pero notamos que este ser padre de la fe
no está exento de dudas, no está exento de errores, de intentos de ayuda a Dios. Claro, el hecho de querer usar a Agar como la depositaria de la promesa, siendo que Dios le dijo que iba a ser claramente Sarai, es un intento de ayuda a Dios. Y quizás podemos comenzar con las aplicaciones, ¿no? Nos pasa que confiamos en el Señor, tenemos fe en el Señor, pero creemos muchas veces que tenemos que ayudar a Dios. Y Dios no necesita nuestra ayuda. Si Él prometió bendecirnos, si Él prometió que vamos a estar mejor, debemos solamente confiarnos. Me gusta cuando va cruzando el pueblo de Israel el Mar Rojo y les dice: quédense quietos y vean que yo soy el Señor. Sí, yo quiero leer y ir avanzando con esta lección en el libro de Génesis capítulo 15, el versículo número 4, que es cuando Jehová le responde a Abraham ante estas dudas que tiene él. Dice: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede. Es decir, Dios le promete y le deja en claro a Abraham que el heredero, que la simiente, que la promesa iba a venir y el pacto iba a provenir directamente de un hijo de Abraham. Claro, ahora, cuando nosotros decimos si realmente ellos intentaron ayudar a Dios, no sé si Abraham tenía esa idea al comienzo. Lo que sí, su esposa es la que tiene la principal duda al comienzo, ¿cierto? Cuando le ofrece una mujer extra, ¿cierto? Traer una persona más al matrimonio, ¿verdad? Y que Abraham la tome para que procree a través de ella. En aquellos entonces habían costumbre, ¿cierto? De que las mujeres, ¿cierto? Estériles, podía otra persona parir, ¿cierto? Sentada a su rodilla, y de esa manera como que el hijo era de ella. Sin embargo, no era lo que Dios tenía preparado, no era lo que Dios tenía pensado, no era el plan de Dios. Ahora, claro, ¿intentaron ayudar a Dios? Claro que sí. Pero yo creo que ahí el problema de Abraham y la duda de Abraham comienza en oír voces que no son la voz de Dios. Yo creo que ese es un riesgo que nosotros también corremos cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, pero luego comenzamos a oír otras sugerencias. Y esa es una idea que se repite en la Biblia, ¿cierto? Cuando Dios da una instrucción, pero luego hay otras instrucciones que se van dando, ¿cierto? Y tratando de opacar lo que el Señor quiere. Ahora, esto generó un grave problema en Abraham. Abraham, finalmente, el texto bíblico nos dice que él tomó a esta mujer, tuvo un hijo con ella, pero no era el hijo de la promesa. Pero eso iba a generar después grandes problemas en la vida de Abraham, graves problemas para su pueblo y graves problemas para el pueblo de Israel que el Señor quería formar, que vemos sus consecuencias tal vez hasta el día de hoy. Ahora, a mí me llama la atención porque en estos dos capítulos, en el capítulo 15 y en el capítulo 16, vemos a dos tipos de Abraham diferentes. En el capítulo 15 vemos en el versículo número 6, dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero en el relato que tú estabas comentando, Rodrigo, en el capítulo 16, vemos que es aquí donde versículo número 2 dice: dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te lleves a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Entonces aquí yo veo dos diferentes Abraham. El primer Abraham, donde Dios le menciona públicamente que esto es un hombre de fe, el padre de la fe. Pero en el capítulo número 16 sucede que no es así, que ya obedece a su esposa y toma a Agar. Ahí mi pregunta es, queridos pastores, ¿qué es lo que sucedió en la mente de Abraham? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasó desde el Abraham del capítulo 15 y el Abraham del capítulo 16? Hay un desafío grande que tenemos los seres humanos, que es mantener una palabra, mantener la palabra de nosotros, ¿no? Porque a medida que tomamos una decisión y pasa el tiempo, vamos rumiando esa decisión, la vamos pensando, la vamos analizando y escuchamos otras cosas, así como le pasó a Abraham, y a veces comenzamos a dudar de esa decisión. Abraham decidió en un principio confiar en Dios, pero luego de un tiempo empezó a recordar que él es viejo nuevamente, a recordar que su esposa es vieja y que tal vez no estaban en edad para ser padres. Y pasa eso, y puede pasar en nuestras vidas, que confiamos en Dios, decidimos entregarnos, no sé, a través del bautismo, o hacemos un pacto de dinero o alguna cosa, y confiamos en que el Señor nos va a responder. Pero pasa luego de un tiempo que nuestra mente es frágil, es débil, y vamos olvidando eso, o vamos comenzando a dudar de lo que hablábamos con Dios. Quiero destacar un punto, sí, cuando Abraham habla con Dios, la dinámica de Dios para enseñar. Dios se sienta en medio de la oscuridad con Abraham, luego de ese altar que levantó, luego de ese sacrificio que hizo, donde consume el pacto a través de los animales, ¿cierto? Que fueron consumidos por Dios.
y Dios le dice, mira las estrellas y cuéntalas. Yo me imagino esa escena puntual y me encantaría estar allí y siento que cada vez que estamos en la noche, en una noche despejada, sin luz artificial, podemos pensar en ese pacto y podemos mirar las estrellas y pensar en cómo Dios se sentó y habló con Abraham y vieron juntos las estrellas. Y Dios, a través de lo dinámico de la naturaleza, le quiso enseñar que Él puede bendecirlo sin importar su condición. Sí, yo quiero leer el texto que tú comentabas allí, Nicolás, Génesis capítulo 15, el versículo número 17 y 18. Dice, cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Aquí nos damos cuenta que Dios no tan solo hace un pacto de darle un hijo, sino también le da la promesa y el pacto de que Él no tan solo va a tener un hijo, sino que va a tener una tierra. Entonces Dios le está prometiendo varias cosas a Abraham, pero sucede que en la mente de Abraham, yo lo veo en un aspecto humano, cuando le hacen tantas promesas a Abraham, yo creo que en algún momento él duda de todo esto. Él duda por las adversidades y por el tiempo que estaba pasando, como tú decías, Nicolás. Porque desde el momento en que Dios llama a Abraham hasta la fecha del texto, nos damos cuenta que él ha tenido que vivir diferentes circunstancias, diferentes dificultades. Pero a pesar de todo ello, Dios estaba presente con él. Pero cuando ya le da una promesa de tener un hijo y ve que sus canas están avanzando, de que sus fuerzas no son las mismas, de que su esposa no tiene la misma vitalidad que tenía cuando comenzaron este viaje, yo veo también que ahí hay una duda. Y la duda, yo creo que tampoco nosotros podemos enjuiciar a Abraham de poder dudar, ¿o no, Rodrigo? Claro, no, yo creo que ninguno de nosotros tiene esa autoridad, ¿verdad?, para juzgar a nadie. Sin embargo, podemos ver que las dudas de Abraham también son entendibles desde el punto de vista humano. Y eso es lo que me gusta de la Biblia, pastores, porque finalmente la Biblia presenta mucho la humanidad. Usted preguntaba por qué hay un cambio tan grande entre el capítulo 15 y el capítulo 16, pero cuando nosotros vamos a la lección anterior, en los capítulos anteriores del texto de Génesis, también encontramos un Abraham que duda, que tiene miedo, que miente, ¿cierto? Y ahora vemos un Abraham que en estos tiempos podemos decir incluso que entra en una conducta sexual reprochable, el tomar a otra mujer, ¿cierto? Entonces, yo creo que finalmente Abraham es un hombre débil, pero también es un hombre lleno de fe. Y esa es una mezcla interesante porque nos muestra la debilidad humana y la fortaleza divina. Finalmente, en el pacto se requieren las dos partes. Es decir, está la parte divina, la parte de Dios y la parte humana, porque el pacto no es solo unilateral, es un pacto bilateral que Dios hace con el ser humano, en el que Dios se lleva todo el peso, en el que Dios se lleva toda la responsabilidad prácticamente, todo el costo, pero el ser humano también pone su parte. Ahora, esa parte es flaca, ¿verdad? Es una parte débil, sin embargo el Señor la necesita. Yo creo que ahí podemos sacar una aplicación bien interesante en el sentido de que a veces nosotros escuchamos a la gente que se considera indigna, ¿verdad? O nosotros mismos. Pero vemos a Abraham, un hombre que podríamos decir indigno, un hombre dudoso, un hombre que comete ciertos estos pecados, que trata de apartarse de la promesa del Señor pensando que la está cumpliendo y ahora, ¿cierto?, llega a consecuencias que son no las mejores para su vida ni para su familia. Pero finalmente el Señor igual va a buscar la forma de cumplir el pacto. Pero vemos entonces el lado del pacto humano, ¿cierto?, la humanidad de Abraham, y que es débil, pero finalmente el Señor también la puede utilizar. Y también quiere que esa humanidad, ¿cierto?, sea parte de esto. ¿Me entienden? Entonces creo que es interesante, no podemos juzgarlo, pero sí nosotros podemos ¿cierto?, entender y comprender que nosotros somos muy similares en ese sentido a Abraham. Ahora cuando... para avanzar un poco más, ¿no? Vemos lo que pasa con Agar, Abraham. El apóstol Pablo en Gálatas menciona de que Dios no cumplió su promesa a través del hijo de la esclava, sino que a través del hijo de la mujer libre, ¿no? Entonces entendemos también la intención de Dios, mostrar a Israel, a su pueblo, como un pueblo libre. Luego sigue pasando el tiempo y Dios tiene que reiterar esta promesa a Abraham. Y me llama la atención lo que aparece ahí en Génesis capítulo 17, los versículos
17 en adelante, cuando Abraham le responde a Dios, dice que se postra sobre su rostro y se ríe, y dice en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacerle un hijo, y Sara ya de 90 años irá a concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Pero respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, conforme a mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dios necesitó reiterar la promesa a Abraham. La fe no está exenta de debilidades, de dudas, como lo hemos mencionado, pero tampoco está exenta de repeticiones. Y es bueno eso, porque no es que Dios nos dice las cosas una vez y luego no la vuelve a repetir. Dios nos repite su promesa todas las veces que vayan siendo necesarias. No sé si, Brian, tú quieres complementar o avanzar. Sí, a mí me llama la atención porque cuando nosotros hablamos de pacto es una promesa de ambas partes. Pero cuando Dios llama a Abraham y le hace esta promesa, mi pregunta es: ¿qué es lo que Dios le pide a Abraham? ¿Qué es lo que Dios le pide a Abraham? Dios no le pide al principio nada. Porque, como tú decías, Rodrigo, la invitación y el pacto lo hace todo Dios. Sino que lo que Abraham debía hacer era creer. Y lo que a él, poco lo que le involucraba en este caso dentro del pacto, tampoco lo hace tan bien. Porque duda en este caso en algún momento. Pero Dios vuelve a llamar a Abraham en el capítulo 17 y le hace en este caso, le vuelve a reafirmar este pacto a través de la circuncisión. Le pide en este caso que esta sea una señal física, una señal exterior, con el objetivo de mencionar de que este será ahora mi pueblo. De ahora en adelante, tu descendencia, tus hijos serán mi pueblo. Entonces aquí yo veo nuevamente Dios dándole una nueva oportunidad a Abraham para que pueda él creer 100% en las palabras de su Salvador. Sí, es interesante ver la insistencia de Dios. A mí me gusta ver eso en la historia de Abraham. Yo veo la insistencia de Dios porque Dios le dice a Abraham una vez, luego de eso comete el error con Agar y Dios se lo vuelve a repetir, y luego nuevamente Dios se lo vuelve a repetir, pero también junto a Sara, para que ella entienda de que el Señor está empecinado, por así decir, en bendecirlos. Está totalmente dispuesto a hacer realidad la promesa. Incluso en el capítulo 18, cuando Dios le vuelve a repetir ahora también a Sara, pasa algo interesante con esta mujer, y dice en el versículo número 12, dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Me gusta esto porque Dios mismo hace preguntas acá a Abraham, y de las preguntas que nosotros hablábamos al principio, ¿no? Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Dios le pregunta a Sara: ¿por qué se ríe? A través de Abraham, ¿no? Una pregunta abierta: ¿por qué se ríe? Explícame, quiero saber. Y luego le hace una pregunta cerrada: ¿hay para Dios algo difícil? Y Dios mismo acá está jugando con las preguntas, por así decir. Y es bueno ver cómo Dios está insistiendo nuevamente, y también es paciente, porque Sara se ríe, y incluso luego en el versículo 15 Sara lo niega, pero Dios le dice a Sara: no es así, te has reído. Hay una discusión un poco vana, por así decir, entre Dios, Abraham y Sara, una discusión cotidiana. No, pero ¿cómo? Si yo vi que tú hiciste eso. Y Dios insiste en bendecirlos. Miren, en Romanos 9:9 dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa es clara: Dios le va a dar un hijo a Abraham y a Sara, y Dios le va a cumplir. Ahora, ¿qué hace diferente este pacto? ¿Por qué es importante el pacto abrahámico, como nosotros lo llamamos, Rodrigo? Bueno, la importancia de este pacto, ¿cierto?, es trascendente en el sentido de que con este pacto de alguna manera se inicia el pueblo de Israel, ¿cierto?, como pueblo ya, como etnia, como habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, me gustaría también retroceder un momento hacia la parte en que Abraham, para recibir este pacto, para que Dios haga este convenio con él, Dios viene en persona.
Y eso es interesante porque en otras ocasiones vemos al Señor hablándole a Abraham, hablando a otro personaje, pero no se presenta a Dios en forma física. Y aquí vemos que vienen 3 personas hacia la tienda de Abraham a conversar con él, y finalmente uno de ellos es el Señor. Por lo tanto, la importancia de este pacto es muy, muy grande. O sea, Dios viene en persona mismo para conversar con él y a decirle, mira, vas a tener un hijo. Después el Señor va a hablar al final con Abraham, va a cambiar un poco de tema y le va a decir que va a destruir Sodoma, ¿cierto? Y vemos que Abraham va a interceder por esta ciudad, va a interceder y empieza en un diálogo con Dios, ¿cierto? Nicolás hace un momento comentaba que Dios entró en un diálogo con Sara, con Abraham, ¿verdad? Como en algo más bien cotidiano, me parece como una conversación doméstica, ¿no? Claro. Pero ahora, cuando nosotros vemos que Dios va allí para tener esta conversación, nos damos cuenta de la trascendencia que esta tiene. O sea, total. Ahora, cuando el Señor va a hablarle después de Sodoma, vamos a ver allí reflejado el carácter de Dios, un carácter de misericordia, pero también un carácter que pone fin a lo que está mal. Yo creo que eso también es una llamada de atención para Abraham, en el sentido de que el Señor le dice, mira, voy a destruir Sodoma por sus pecados, porque Sodoma de alguna manera se había apartado también del primer pacto que Dios había hecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando Dios le dice, mira, yo voy a destruir a este pueblo por sus pecados, el Señor le está diciendo a Abraham, mira, yo soy serio también. O sea, las cosas que yo hago son serias. Las cosas que yo hago yo necesito algo de vuelta a ustedes también. Sodoma no está cumpliendo, Sodoma está haciendo está haciendo cierto lo incorrecto, es un lugar lleno de pecados y se va a destruir. Entonces vemos a Abraham ahora intercediendo y manifestando su carácter también de bondad, y yo diría allí se ve que Abraham es un fiel depositario del pacto, es un fiel participante del pacto, porque vemos que él es un hombre lleno de bondad también, ¿cierto? Que se preocupa por el otro a pesar de que el otro esté apartado del Señor, que esté en pecado, etcétera. Entonces, de alguna u otra forma, vemos en Abraham nuevamente esta personalidad, ¿cierto? Que los hijos de Dios tienen que tener ese deseo de salvación. No es que el Señor quería la perdición de Sodoma, pero ese ya es otro tema, ¿verdad? Claro. Es otro tema lo que vamos para allá. Sin embargo, vemos que Abraham es un personaje fiel, y digamos que su persona, por algo el Señor lo elige para este pacto y tiene este cuidado que estar allí con él. Ahora, añadiendo un poco sobre esta situación, Abraham está allí y recibe la hospitalidad hacia los ángeles, hacia el Señor que estaba entre medio de ellos. De Abraham es tremenda. Y como dice más adelante, Abraham es un ejemplo. Hebreos 13:2, ¿cierto? Algunos recibieron ángeles, dice el escritor de Hebreos. Y nosotros nunca sabemos lo que podemos recibir en nuestras casas. Es importante que podamos también ser hospitalarios. Me gusta a mí la referencia a Mateo 25, cuando Jesús se representa con los débiles, los desamparados, y dice: tuve hambre, tuve sed, fui forastero, me recibiste, me diste comida, me diste bebida. Dios se representa con los débiles del mundo, se siente identificado, podríamos verlo así, con los desamparados, con los que están mal. Y entonces, entendiendo que Dios se identifica con ellos, tenemos un desafío y un compromiso, que es preocuparnos de ellos. Ahora, yo quiero interiorizar un poco más, porque me llama la atención en el libro de Génesis, capítulo 18, el versículo número 17, que es el que comentó en este caso Rodrigo, pero quiero leerlo. Dice: Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es como cuando uno habla con un amigo y quiere la opinión de él, ¿no? Antes de hacer algo. Amigo, ¿qué opinas tú de esto? ¿Piensas que está bien, que está mal? Y Dios se da el tiempo para preguntarle a Abraham su opinión. Sí, y es aquí donde Dios le abre el diálogo y le comenta en este caso de que va a destruir Sodoma y Gomorra. Pero aquí a Abraham le preocupa esta situación, porque le hace una pregunta. Dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 23. Es decir, Abraham se está preocupando de que, ¿será que todas las personas que tú vas a destruir en estos momentos son todos impíos? ¿O por lo menos habrá un justo, porque por misericordia de ese justo pueda salvarse toda esta nación? Ese momento de la conversación entre Dios y Abraham es interesante, porque Abraham le está diciendo: Señor, si hubieran 45, si hubieran 30, si hubieran 20, y llega hasta 10 justos, ¿tú perdonarás la ciudad por esos 10? Y Dios le dice: si hubieran 10, yo la perdono, si yo no tengo problemas con eso. Pero en realidad no habían 10 justos, habían tal vez 3, no 4, la familia de Abraham, sus hijas, su esposa, la familia de Lot.
sus hijas y su esposa. En ese caso, al ser menos de 10 por lo menos, prefieren que Abraham que Lot saque a su familia de allí. Dice Génesis 19:29, dice: así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de la conversación con Abraham, se acordó de esa petición de Abraham. Si hubieran 45, si hubieran 30, 20, 10, Dios tenía presente la opinión de Abraham, y me gusta eso, porque Dios no es sordo ante nuestras decisiones o ante nuestras peticiones tampoco. Dios nos escucha, a Dios le importa que opinemos, Dios quiere saber lo que pensamos sobre las cosas y Dios las considera cuando va a decidir. Me gusta esa forma de ser de Dios, de este Dios que se nos está mostrando acá, que como trata a Abraham. Dios escucha a Abraham, le permite opinar y también considera su opinión cuando le toca decidir. Ahora, aquí yo veo una preocupación y un deseo grande de Abraham por la salvación de otros, porque es aquí donde él intercede, y no es la primera vez que intercede por un pueblo. ¿Será que nosotros en derredor de nuestro hayan almas que están viviendo una situación de ruina, de desesperación, en una situación similar a la que estaba Sodoma y Gomorra? ¿Será que nosotros estamos siendo esos Abraham contemporáneos en poder interceder por aquellos? ¿Estamos haciendo algo por ellos? Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros estamos llamados a ser Abrahames contemporáneos, ¿no? A ser esos sobrevivientes en medio del pecado, esos hijos de Dios en medio de la maldad, y que estamos invitados a recibir con amor al extranjero, estamos invitados a preocuparnos del prójimo y sus necesidades, estamos invitados a orar por los otros, así como Abraham lo hizo. Estamos invitados a preocuparnos de la salvación de otros. Bueno, queridos amigos, hermanos, estamos llegando ya al cierre del estudio de esta semana. Bueno, y queremos leer alguna cita, ¿cierto?, que está también en el folleto Escuela Sabática en el último día. Voy a pedir a mi amigo Brian, por favor, que nos pueda ayudar allí. Sí, dice lo siguiente: el espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano. Muy bien, entonces vemos acá la lección nos deja aplicaciones muy importantes. Ahora, Abraham tenía una necesidad, ¿cierto?, la de salvar a otros. Vemos que el pacto también conllevaba eso en su vida. Ahora la pregunta es: ¿cómo hoy nosotros podemos hacer para que otras personas puedan también conocer del Señor, puedan salvarse, puedan ser partícipes, digámoslo así, de este pacto? Brian o Nicolás. Me gustaría comentar que la manera como lo podemos hacer hoy es desenvolviéndonos como cristianos de tomo y lomo, por así decir, mostrándonos al mundo como hijos de Dios. La voluntad de Dios era que Israel mostrara que tenía un Dios vivo a través de lo que Él hacía en sus vidas, y es por ello que hoy día nosotros estamos llamados, tenemos la misma invitación, a mostrar a través de nuestras vidas y las bendiciones que recibimos de Dios, que es un Dios vivo. A algunos nos cuesta hablar más, a otros menos, sin embargo todos tenemos algún don que podemos usar por la salvación de otros. Amén. Muy bien, entonces de esta manera llegamos ya al fin del capítulo de hoy. Sin embargo, queremos recordar que nuestro próximo episodio será la promesa. Vamos a seguir con Abraham, viendo allí aspectos importantes de la vida de este patriarca. Que el Señor les bendiga, nos vemos en la próxima.